Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En esta oportunidad continuaremos con el capítulo 9 de Héroes de la Fe, en esta 10ª persecución bajo Diocleciano y su tetrarquía. Todas las persecuciones que encabezaron los emperadores fueron ocasionadas por varias razones, de las cuales hablaremos en los próximos capítulos. Solo por mencionar una de ellas, es el rápido crecimiento del cristianismo por todo el imperio. A través de los años, el cristianismo se había extendido a todos los rincones del imperio romano, incluso hasta llegar a la misma familia imperial. Las persecuciones, las torturas, el asedio contra los cristianos buscaban acabar con la propagación del mensaje de salvación, pero esto tuvo un efecto contrario. De los 3 emperadores que Diocleciano había impuesto sobre todo el imperio, parecía que solo Galerio era el que sentía un profundo desprecio contra los cristianos. Prisca, esposa de Diocleciano, y Valeria, su hija, eran cristianas, y por esta razón la iglesia parecía estar asegurada. Pero por el constante acoso de Galerio y la incitación de la madre de Diocleciano, quien era una fanática pagana, se dejó convencer. En el 303 después de Cristo, dictó un nuevo edicto contra los cristianos, el cual ordenaba que todos los edificios cristianos y los libros sagrados fueran destruidos y que los creyentes se les privara de todas sus dignidades y derechos civiles. La publicación de este edicto movió a un gran número de oficiales y alguaciles y se fueron a las iglesias, donde forzando las puertas tomaron todos los libros sagrados y los lanzaron a las llamas. Algunos de los cristianos allí presentes se negaron a entregar sus libros. Esto fue suficiente para que los paganos los arrestaran y aún les torturaran, hasta finalmente fueran quemados vivos. En este tiempo se registraron 2 incendios misteriosos en el Palacio Imperial, y algunos de los escritores cristianos dicen que fue Galerio quien ordenó secretamente estos incendios, para luego culpar a los cristianos de incendiarios, diciendo que los incendios eran una venganza por la quema de sus iglesias. La furia de Diocleciano no se hizo esperar, y pronto ordenó que todos los cristianos, incluyendo a su esposa y su hija, debían hacer un sacrificio ante los dioses romanos. No se hacía distinción de edad ni sexo. Para los paganos, el sobrenombre cristiano era muy repulsivo, y así se desató la más cruenta de las persecuciones que la iglesia antigua enfrentó. Muchas casas fueron quemadas, familias enteras fueron incendiadas. A muchos les ataban piedras en el cuello y fueron lanzados al mar. Esta persecución duró 10 años y es imposible determinar el número de los mártires. Se les agotó la imaginación pensando en cómo inventar una nueva forma de hacer sufrir a los cristianos. Personas que no habían cometido ningún crimen, sino que creían en un Dios vivo y que no compartían la manera que vivían los paganos. Una ciudad de Frigia, donde todos sus habitantes eran cristianos, fue quemada con todos los que vivían en ella. Algunos de los gobernantes de las provincias que estaban cansados de ver estas prácticas tan horrendas contra los cristianos, se levantaron en protesta ante lo inapropiado de esta conducta y fueron oídos, lo que eximió a muchos de ser ejecutados, pero aunque no se les quitó la vida, les hacían la vida miserable. Les cortaron las orejas, las narices, se les vaciaba el ojo derecho,
se le quebraba una pierna, se le quemaba la cara, el pecho o la espalda con hierros candentes y luego se le enviaba a trabajos forzosos en las canteras. Pero necesitaban mucho más que eso para pagar la pasión que tenían por Cristo, su Señor, porque allí, en las catacumbas, formaron nuevas iglesias, donde se alababa al único Dios verdadero. De manera particular, quisiera mencionar algunos de esos héroes que sufrieron tan sangrienta persecución en este tiempo. Sebastián, nacido en Narbona, en las Galias, llegó a ser oficial de la guardia del emperador en Roma. Permaneció firme en su convicción, verdadero cristiano, en medio de la idolatría del imperio. No cedió a la seducción por los esplendores de la corte e incontaminado por las esperanzas de ascenso. Rehusó caer en el paganismo del que estaba rodeado. El emperador ordenó que lo llevaran al campo llamado Campo de Marte y que allí le dieran muerte con flechas. Ejecutada la sentencia, algunos cristianos piadosos querían llevar el cuerpo para que fuese sepultado. Al levantarlo, se dieron cuenta que aún estaba con vida y lo llevaron a un lugar seguro para curar sus heridas. Poco tiempo después se recuperó y, dada la ocasión, se paró en medio del camino cuando el emperador subía al templo a adorar y reprendió al emperador por las muchas crueldades e irrazonables prejuicios contra los cristianos. Diocleciano, cuando salió del asombro, ordenó que arrestaran a Sebastián y apalizado hasta morir, y para que su cuerpo no fuese sepultado, fue echado en una alcantarilla. Otro de esos héroes se llamaba Víctor, cristiano, de buena familia. Vivía en Marsella, en Francia. Tenía un ministerio piadoso y de cuidado de los hermanos. Cada noche salía a visitar a los afligidos y fortalecía a los débiles. Esta actividad no se podía hacer durante el día, pues no era seguro. Él gastó toda su fortuna en aliviar las angustias de los cristianos pobres. Finalmente fue descubierto y le arrestaron, y el emperador ordenó que le ataran a un caballo y fuera arrastrado por todas las calles. Mientras se cumplía esta orden, fue tratado con todo tipo de crueldad e indignidades por los paganos que estaban en las calles. Pero Víctor permaneció inflexible ante la demanda de sacrificar a los ídolos. Esto enfureció al emperador, quien ordenó que fuera puesto en el potro. Él volvió sus ojos al cielo y oró: Dios, dame resistencia. Y sufrió las torturas con admirable firmeza. Cansados los verdugos de haberle torturado, fue llevado a la mazmorra. Estando en este lugar, le predicó a quienes les custodiaban, quienes atentamente escucharon el evangelio y fueron convertidos. Cuando el emperador se enteró, mandó a que ejecutasen a los custodios, y a Víctor fue llevado al potro nuevamente, apalizado sin misericordia y echado en la cárcel. Al ser forzado a que negara a Cristo, permaneció firme a sus principios. Entonces le trajeron un pequeño altar y le ordenaron que ofreciera incienso sobre él. Con la poca fuerza que aún tenía, se puso de pie y valientemente, con una patada, derribó el altar y con ello al ídolo que estaba en él. Esto enfureció al emperador y le mandó a que le arrancaran el pie con que había golpeado el altar. Después de esto, los verdugos tomaron a Víctor y le echaron en un molino donde fue destrozado por las muelas del mismo. Esto ocurrió en el 303 después de Cristo. Pensar en los héroes de la fe es llegar a ser un héroe de la fe e imitador de Jesucristo, autor y consumador de la fe.